¿Te sientes agobiado por la tristeza o la soledad? La ansiedad y el miedo nublan tus días. La incertidumbre y la duda te impiden avanzar. En un mundo lleno de desafíos, donde las preguntas parecen más numerosas que las respuestas, existe una verdad maravillosa. Dios es nuestra esperanza eterna. En Él encontramos la fuerza para superar cada obstáculo, la paz en medio de la tormenta y el amor que sana todas las heridas. Hoy te invitamos a unirte a nosotros en un viaje de fe, esperanza y transformación. Bienvenidos a un lugar donde cada mensaje lleva la luz de la verdad y el amor divino. Esto es Mensajes de Vida con Henry Beltrán. Hola, qué alegría saludarte. Soy Henry Beltrán y esto es Mensajes de Vida. Me encuentro aquí en la Plaza de Nariño, en la ciudad de Pasto. Y a mis espaldas está el monumento en honor al primer gobernador que tuvo este departamento, don Julián Buccelli. Describe la historia que desde el año 1904 establecieron este hermoso territorio y fue reconocido como un departamento, y en honor al centenario hicieron este monumento que está aquí. ¿Saben? Don Julián fue un joven que se dedicó a cumplir sus metas y esos objetivos los fijó para lograr finalmente alcanzar el ser el primer gobernador de este departamento. El mensaje de vida es para ti en esta ocasión. ¿Tienes sueños para cumplir? ¿Anhelas llegar a cumplir esos propósitos que te has fijado en tu vida? Quiero invitarte para que puedas disfrutar del mensaje de vida en esta hora. Ahora escuchemos qué dicen las personas si tienen metas, propósitos en su vida. Escuchémosles cuáles son los sueños que ellos tienen. Pues yo hoy tengo una gran ilusión, en un pensamiento, y que Dios quiera que se me lo logre cumplir. Estudiar Derecho. Tengo una meta, un propósito, sí. Me gustaría por una temporada vivir fuera del país, como experimentar la vida en otro lado, como vivir otra cultura, conocer otras personas, salir de lo monótono. Eso me gustaría vivirlo algún tiempo, en algún momento. Muchos. Sí. Le pido a Dios que, bueno, solamente Él sabe si eso se me va a dar, pero a largo. Antes yo le he pedido a Dios, bueno, sí. Hay personas que están muy cuidadas, los artistas, en el caso del Papa. Yo no pensé que debía de dar más años que cualquiera que está trabajando mucho. Mi propósito en la tierra, el propósito de los seres humanos en la tierra es pasajero, pero el propósito es en la salvación, y la salvación está en Cristo. Mi vida tiene muchos propósitos, hartísimos propósitos. Por ejemplo, quiero hacer 3 películas que me hacen falta hacer. Quiero componer algunas canciones o sacarlas que tengo en el cajón para ver quién las puede. Tengo muchas cosas por hacer, apenas estoy empezando. Muy bien. Mi sueño, pues en este momento que organizamos mi casa, ¿no? Arreglarla mejor. Qué respuestas tan interesantes de nuestros amigos. María, una joven que había trabajado arduamente para convertirse en doctora. Siempre había soñado con salvar vidas. Sin embargo, después de años de estudiar y finalmente obtener su título, se encontró trabajando en un hospital donde sentía que sus habilidades y talentos no eran apreciados. Se sentía apretada en una rutina diaria
que no le proporcionaba la satisfacción que esperaba. Nuestra amiga María comenzó a cuestionarse si realmente estaba en el lugar correcto, si este era el propósito que Dios le tenía y por el cual la había llamado. Un día, mientras oraba desesperadamente por dirección, sintió que Dios le hablaba claramente, mostrándole que su propósito no estaba limitado al entorno donde trabajaba, sino en cómo podía impactar a las personas con el amor de Cristo Jesús. Independientemente de su posición, María comenzó a ver su trabajo de una manera diferente, enfocándose en cómo podía ser una luz para sus pacientes y colegas, y encontró un nuevo sentido de propósito y realización en su vida. El texto central para nuestra reflexión está en Jeremías capítulo 29, el versículo 11. Describe la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Jehová tiene pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Vamos a escuchar a un especialista a ver qué nos orienta respecto a cómo descubrir el propósito de nuestra existencia. Escuchemos sus consejos a continuación. ¿Cuán difícil es para ti y para mí a veces sentir que tenemos un propósito especial? Muchas veces hemos sentido que vamos por el mundo sin un enfoque, sin una pasión, sin un propósito. Y esto nos lleva a tomar decisiones que son erradas en nuestra vida. Nos basamos nuestras decisiones en lo que los demás quieren para nuestra vida o lo que pensamos que las otras personas pueden querer para nuestra vida. Sin embargo, todos tenemos un propósito y es un propósito especial. Según la neurociencia, cuando nosotros hablamos del propósito de nuestra vida, se activa un área cerebral que es la corteza prefrontal dorsolateral, esa encargada también de estimular ese concepto de las metas y los propósitos para nosotros. Y tiene que ver esta activación con lo que yo deseo para mi vida. Cuando queremos bienestar, cuando nos programamos, cuando nos organizamos, cuando tenemos una agenda, cuando conocemos nuestras pasiones, nuestras metas, cuando trabajamos en conjunto por un logro y vamos paso a paso hacia eso que tanto anhelamos, vivimos vidas satisfechas. Es difícil hablar de felicidad en este mundo tan acelerado en el cual quizá la felicidad para el mundo sea el dinero, tal vez sea las cosas materiales, una vivienda, un auto. Y no quiere decir que esté mal tener estos propósitos, pero Dios tiene un propósito especial y diferente para nuestra vida. Cuando hablamos de esa meta y ese propósito de vida, entendemos que nuestra motivación nos puede llevar a grandes logros, a alcanzar grandes propósitos, propósitos que tenemos. Tu mente y tu corazón no está vacío. Hay un propósito para ti. Hay un propósito en tu vida y puedes todos los días a través de la disciplina, de tu amor propio, de esa satisfacción que te da alcanzar una meta, trabajarlo. Y Dios te va a ayudar en este proceso. Dios tiene un plan y un propósito específico para cada uno de nosotros. No somos producto del azar o de la coincidencia. Fuimos creados con un propósito divino en mente. Desde el momento en que nacimos, Dios tenía un plan para nuestras vidas, un plan que se basa en su amor y su sabiduría infinita. Por lo tanto, en Efesios capítulo 2, el versículo 10, el apóstol Pablo nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo
nos recuerda que no solo fuimos creados por Dios, sino que también fuimos creados para un propósito específico, para hacer buenas obras en Él. Ha preparado todo esto para que sea una realidad en tu vida y en la mía. Pero, ¿cómo podemos conocer ese propósito? A veces, al igual que María, podemos sentirnos perdidos o insatisfechos, preguntándonos si estamos en el lugar correcto o haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Es en esos momentos cuando necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, confiando en que Él revelará su plan para nosotros. Querido, allí donde tú te encuentras, la vida puede ser confusa a veces y es fácil perder de vista el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando enfrentamos desafíos e incertidumbres. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos aferrarnos a la promesa de que Dios tiene un plan para nuestra vida, un plan que es bueno y lleno de esperanza. Cuando María se encontró en una situación donde su trabajo no le proporcionaba satisfacción, que esperaba, tuvo que enfrentarse a la dura realidad de que su propósito no estaba limitado a su posición o a título. A través de la oración y la búsqueda de Dios, descubrió que su verdadero propósito estaba en cómo podía impactar a los demás con el amor de Cristo. Este es un recordatorio para todos nosotros de que el propósito de Dios para nuestras vidas no siempre se alinea con nuestras expectativas o planes. A veces Dios nos lleva por caminos que no esperábamos, pero siempre con un propósito mayor en mente. Pero, ¿cómo conocer ese propósito de Dios? Para vivir con propósito, debemos estar en sintonía con Dios y buscar su dirección diariamente. Aquí hay algunas maneras en que podemos conocer y vivir con el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, digamos que hay que orar y meditar en la palabra de Dios. La oración es la clave para conocer el propósito de Dios. Al orar, estamos abriendo nuestro corazón a Dios y permitiéndole que nos guíe. Meditar en la palabra de Dios nos ayuda a alinear nuestros pensamientos con los suyos. En Proverbios capítulo 3, los versículos 5 y 6, se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Qué maravilloso es Dios para con cada uno de nosotros! Orar y meditar, leer la palabra de Dios. En segundo lugar, es importante ser obediente a la voz de Dios. Cuán difícil es para nosotros, los seres humanos, obedecer. Pero Dios tiene un propósito que requiere obediencia. A veces Dios nos llama a hacer cosas que no entendemos completamente, pero cuando obedecemos, vemos su plan para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 12, el versículo 2. El apóstol Pablo nos insta a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es importante, en tercer lugar, recordar que debemos buscar consejos sabios. Dios a menudo usa a otros para ayudarnos a discernir su propósito, a hablar con líderes espirituales, amigos sabios o mentores. Puede proporcionarnos la perspectiva y el consejo que cada uno de nosotros requerimos para seguir el plan de Dios. Servir a los demás. Un cuarto consejo muy sabio para cada uno de nosotros. El propósito de Dios para nuestras vidas casi siempre incluye el servicio a los demás. Jesús dijo en Marcos capítulo 10, el versículo 45, dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando servimos a los demás, estamos cumpliendo el propósito de Dios y reflejando su amor a nosotros y especialmente con nuestros semejantes. Confiar en el tiempo de Dios es un quinto consejo relevante e importante para ti y para mí. El Cronos, que es el tiempo de nosotros los seres humanos, y el Kairos, que es el tiempo de Dios. El propósito de Dios se desarrolla en su tiempo perfecto. A veces podemos sentirnos impacientes o frustrados porque las cosas no suceden tan rápido como queremos. Sin embargo, es importante recordar que Dios siempre tiene un espacio. Él siempre tiene el control y que su tiempo es perfecto. En Eclesiastés, capítulo 3, el versículo 11, se nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. La Biblia, querido amigo, apreciada amiga, la palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que vivieron con propósito y cumplieron el plan de Dios para sus vidas. Encontramos en el libro de Génesis la historia de José. Allí en los capítulos 37 al 50, vemos la historia de él, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. A pesar de las circunstancias adversas, José confió en el propósito que Dios tenía para su vida. Al final, Dios lo elevó a una posición de poder en ese país lejano de su tierra natal, llamado Egipto, donde pudo salvar a su familia y a muchas otras personas durante una gran hambruna. Otro ejemplo fascinante del plan de Dios para nosotros los seres humanos lo encontramos en la vida de Moisés. Dios lo llamó para liberar a los israelitas de la esclavitud allá en Egipto. Aunque al principio se sintió inseguro y dudó de su capacidad, Moisés obedeció a Dios y cumplió su propósito, liderando al pueblo de Israel hacia la libertad. En el libro de Éxodo, el capítulo 3, el versículo 14, nos cuenta que allí Moisés desarrolló y estuvo atento a cumplir el propósito de Dios en su vida. Pero miremos ahora a una mujer, no solamente José y Moisés, sino ahora la historia bíblica nos narra la experiencia de una mujer llamada Esther. Esther fue puesta en una posición de influencia como reina de Persia en un momento crucial para el pueblo judío.
A través de su valentía y fe, salvó a su pueblo de la destrucción. Su historia nos recuerda que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros, incluso en las circunstancias más difíciles, porque así lo narra el libro de Esther, el capítulo 4, el versículo 14. En nuestra vida cotidiana, querido amigo, vivir con propósito significa buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. No importa cuál sea nuestra profesión, posición o situación, Dios tiene un propósito para nosotros. Puede que no siempre lo entendamos de inmediato, pero al confiar en Dios y buscar su guía, podemos estar seguros de que estamos caminando en su voluntad. Nuestra querida amiga de la historia, llamada María, al cambiar su perspectiva sobre su trabajo y enfocarse en cómo podía impactar a los demás con el amor de Cristo, encontró un nuevo sentido y propósito en su vida. De manera similar, cuando enfrentamos situaciones que nos hacen cuestionar nuestro propósito, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su plan. Hoy quiero invitarte a buscar y vivir el propósito de Dios para tu vida. No importa dónde te encuentres o las circunstancias que enfrentes. Dios tiene un plan para ti, un plan que es bueno y lleno de esperanza. No vivas una vida sin dirección. En su lugar, busca a Dios con todo tu corazón y permite que Él te guíe en su propósito para ti. Si te sientes perdido o inseguro acerca de tu propósito, te animo a que tomes tiempo para orar, estudiar la palabra de Dios y buscar su dirección. Confía en que Dios te revelará su plan y te dará la fuerza para caminar. Quiero invitarte para que allí donde te encuentras, elevemos una oración. Querido Padre, te damos gracias porque tienes un propósito para cada uno de nosotros. Ayúdanos a buscar tu dirección y a vivir conforme a tu plan para nuestras vidas. Que podamos encontrar satisfacción y alegría en cumplir el propósito que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.